verso 23, el alboroto en Éfeso, el alboroto en Éfeso, y de cómo los comerciantes se han querido mezclar en la iglesia desde hace 2000 años. Los comerciantes están ahí cerca de la religión. En la iglesia no se pueden mezclar. Cerca de la religión, los comerciantes han estado toda la vida. ¿Lo tenemos, hermanos? Verso 23 en adelante, hasta el 26, la lectura de esta hora. Dice así la palabra del Señor. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artesanos, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos toda nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Vamos a orar. Gracias le damos, Señor, por esta palabra. Bendiga a las familias aquí representadas, hoy reunidas en su iglesia. Le pedimos, Señor, y le clamamos para que su Espíritu guíe siempre la palabra y la enseñanza que usted tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermano. A mí me parece hasta ridícula la queja del tal Demetrio. ¿Ya? El tal Demetrio. Es como que yo diga, ¿acaso, verdad, este muñeco de barro que yo hice no tiene poder? Si lo hice yo. ¿Y quién tiene más poder que un muñeco de barro? Vamos a suponer que usted es un artesano de hilo vasco. El artesano de hilo vasco sabe que él hizo un muñeco de barro, ¿verdad? Una muñeca, algo. Entonces sabe que el artífice, el que lo fabrica, pues tiene más poder que el otro. El otro es materia muerta, materia inerte. De hecho, un muñeco, un templecito, aunque sea de plata, puede tener valor monetario, pero no tiene poder. La palabra Dios implica poder. Amén, hermano. La palabra Dios implica superioridad. Y aquí la declaración de Demetrio hasta ridícula es. Pero es que él, hermano, no es pastor, no es obispo, no es un anciano, él es un comerciante. El camino, hermanos, en la iglesia está lleno de obstáculos. Siempre hay obstáculos. Y la vida cristiana consiste en saltar esos obstáculos. Pablo tuvo problemas en el tercer mes en Éfeso. Empezaron a blasfemar, a acusar, a decir cosas. Pablo se fue a la escuela, a la casa de uno que se llamaba Tirano, y ahí fundó el seminario bíblico, el primer seminario bíblico de Asia en Éfeso. 2 años de estudio. Ahora, en esos 2 años, los primeros alumnos fueron 12 que habían recibido el bautismo de Juan, mas no sabían nada del Espíritu Santo. Y luego, me imagino que de esos 12 surgió muchas más personas que empezaron a predicar la palabra. Imagínese usted, en 2 años la palabra se está extendiendo. Además, él ya ha visitado muchas iglesias. Pasan 2 años tranquilos, 2 años sin problemas, y de repente se va a generar, como dice el verso 23, un disturbio grande, un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de la obra que se está haciendo en Asia. Y no es que tenga un tinte religioso o un origen o un problema en teología, o que se esté afectando alguna deidad de ellos. Pablo ha tenido mucho cuidado en alejarse de las multitudes que no saben diferenciar el poder de Dios con cosas como ha pasado antes, donde lo iban a apedrear, lo iban a matar. Dijeron que uno era Mercurio, que el otro era Júpiter.
los confundieron con deidades venidas del cielo. Entonces Pablo ha estado alejado de eso por 2 años. Ha estado en Éfeso, en esta escuela, ha estado enseñando la palabra, preparando obreros. Y estos obreros, hermano, me imagino que han salido a trabajar, pero han causado un impacto en muchas personas de toda Asia, de ciudades donde venían de peregrinación a Éfeso. ¿Quién de los que están acá, séame sincero, y lo pregunto porque el hermano Juan creo que no está, ¿verdad? Iban a Esquipulas todos los eneros. Es que el hermano Juan todavía va. No, mentira, ya no. Hey, ¿ustedes nunca los llevaban a Esquipulas? A ver, levánteme la mano, porque no le dé pena, hermano, a mí me llevaban. ¿La llevaban a Esquipulas, hermano? Pero usted ya no va hoy por sus medios. Entonces, ¿alguien más, hermano? A usted, tía, la llevaba a Esquipulas. Y siempre que iba allá, compraba unas cositas de enrollar, que se enrollan en los carros, ¿se acuerdan? Traían, con Eric, traían un montón de conserva. ¿Qué pasa con ese dinero que ustedes hoy al ser cristianos ya no van a dejarlo ahí? La gente de allá siente que un impacto en la bolsa. Pregúntele a la gente de Esquipulas si el hecho de que haya un montón de cristianos que ya no van a venerar al Cristo negro, que ya no van a dejar el dinero, no sienten un impacto ¿qué? Económico. Ahora yo me imagino que el cura de Esquipulas por ratos dice, ay, mejor que no venga tanto guanacos. Estos tan chispudos y chileros que son estos guanacos, vos. Siempre ven, y también un poco chucos, porque así habla el Chapín, un poco chucos, vos. Siempre venían a dejar como que era un chiquero aquí el atrio de la iglesia. Entonces, y es cierto, hermano, yo me imagino que el cura por rato dice, ay, la verdad es que aquí porque ni modo, véate, esta es la tradición. Pero muchos sacerdotes por rato dicen, ya está bueno, tanta vuelta, tanto relajo. Pero los que sí sienten el impacto son los vendedores de conserva, porque el hermano Eric pesaba como 250 libras antes de venir a Cristo. Comía muchas conservas, se alimentaba bien con conserva. Y quiero que entienda la diferenciación entre lo que es un problema de tinte religioso, un problema de tinte cristiano, pero cómo la cuestión económica está ahí a la par. Y algunos no saben hacer la diferencia entre una cosa y otra. No solo de los comerciantes, vayámonos al otro punto. Hay pastores, hay líderes, hay obispos, hay líderes religiosos que les conviene el comercio alrededor de su obra. No tanto la obra de Dios, porque una cosa es la obra de Dios, hablo de su obra como pertenencia. Y el movimiento de personas que dejan dinero, que dejan acá, que eso les conviene, y a veces hay una mezcla de ello. Vayamos al verso a verso para que tengamos claro cómo se está afectando el negocio de Demetrio, porque aquí uno solo empezó el problema. Un platero, dice el verso 24, llamado Demetrio, hacía de plata templecillos de Diana y daba no poca ganancia a los artífices. Lo que traduzco de esto, hermano, es que los artesanos fabricaban para Demetrio, y Demetrio era el mayorista de templos de Diana. Diana tenía el templecito en plata, en escala, porque era un templo esplendoroso, ¿verdad? Era un templo precioso que estaba en Éfeso, y que la gente al ver aquella arquitectura, aquel edificio, decían, qué lindo, ¿verdad? Entonces hacían los templecitos, figuras también de Diana, la cazadora. Me imagino que eran bastante demandados. Y este Demetrio era el que se encargaba de distribuir todo esto. Entonces daba ganancia a él, mucha, y a todos los fabricantes. Entonces al gremio de fabricantes, al gremio de artesanos de plata, de estos ídolos, los convocó y les plantea el problema. Verso 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza?
Pero veis y oís que este Pablo, y aquí está el culpable de por qué la riqueza como que está disminuyendo, se llama Pablo el culpable. En casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión. Mire lo que dice Demetrio de Pablo, hermano, que los ha apartado con persuasión. Nosotros los cristianos tenemos que ocupar persuasión para apartar a la gente del mal. No. ¿Quién aparta, quién te persuade de pecado? ¿Quién convence de pecado? Espíritu Santo. Este hombre no sabe nada. Está diciendo, usted está manipulando a la gente diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No, lo que Pablo está predicando, y me queda claro, es el evangelio de la cruz, el evangelio del Mesías, el evangelio del Salvador del mundo, el evangelio de que hay un Dios que lo hizo todo, los cielos y la tierra, el creador. Él está hablando de un Dios verdadero. Claro, ante la información de un Dios verdadero, el que venera a Diana la cazadora, dice, bueno, y entonces, ¿y cómo es el templo de ese Dios, Pablo? No tiene. ¿Cómo que no tiene templo? Pues en Jerusalén hay un templo que han hecho, pero a la verdad el profeta declara que Dios habita en todo. Él no habita en un lugar, pues en Jerusalén se le rinde culto, los judíos, pero nosotros los cristianos nos enseñó nuestro Señor Jesús que donde dos o más estemos reunidos en el nombre de Él, ahí está Él. Es decir, Él es omnipresente. Y también la palabra declara que los cielos como el estrado de sus pies, y todo el universo está a sus pies. Es como cuando usted se sienta en la sala, en su sillón, y a veces algunos tenemos una alfombrita de centro de la sala. ¿Se fija? Imagínese usted sentado en su sillón y ve la alfombrita. Esa alfombra es todo el universo, y Dios aquí sentado. ¿Qué es el universo para Dios? La alfombra de la sala donde Él pone sus pies. Y la gente de Éfeso, me imagino que se quedaba con la boca abierta, como yo me imagino a este Dios tan poderoso, así, ¿verdad? Y entonces Él hizo las dianas a las cazadoras, a los arcos, las flechas. Él le dio la sabiduría al hombre para que hiciera los instrumentos de música que suenan tan bien, excepto cuando los toca Jeremy. Pero no, mentira, él toca bien ya, ¿verdad? Eso fue hace 4 años que estaba empezando. Él hizo toda la sabiduría a los hombres, todo, sí, todo. Y esto, el mármol del gran templo de Júpiter, ese mármol todo lo creó Dios. Y Dios ha dicho, bueno, como son rebeldes, en su rebeldía, en su ignorancia, me han desechado a mí, déjenlos, pero la verdad es esta. Ok, no. Entonces, la verdad era la que convencía, pero el Espíritu Santo era el que persuadía de que era un error, un pecado estar siguiendo a artesanos. Tanto que cuando llegamos al verso 26, como les decía en la introducción, es ridícula la defensa de Demetrio. Ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Claro que no lo son, Él lo sabe. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Ahí mete la religión. Primero, Demetrio metió el mensaje económico, estamos en problemas. Y segundo dice, y esto puede repercutir en que la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hermano, ¿quién era Diana? Diana era un invento de la mitología de los griegos, en la cual ella era hija de 2 dioses. Y ella, al ver el parto, tuvo otro hermanito, digamos. Yo no me imagino a la diosa mamá de Diana en un parto doloroso. No me imagino. Porque lo único que yo recuerdo es que Dios le dijo a Eva que una de las maldiciones que iba a tener por cuanto había pecado
era que iba a tener sus hijos ¿con qué, hermano? Entonces yo asocio a una simple mortal, pecadora, que ha comido del fruto, que fue engañada por Satanás y que a raíz de eso vino el pecado al mundo y que tiene como consecuencia dolor en el parto. Para mí es simple mortal. Y que me vengan a decir que cuando Diana vio a un hermanito de ella nacer y vio el dolor de su madre, diosa, pariendo a su hermanito, ¿cómo un Dios puede tener un embarazo y un parto con dolor? ¿Qué poder tiene entonces ese Dios? ¿Qué? Ninguno. Y que se frustró tanto Diana que le dijo a su padre: dame permiso para no casarme, no quiero tener hijos nunca, quiero ser virgen. Igual que Minerva, la hermana, decidieron ser vírgenes y se convirtieron en las vírgenes blancas de no sé qué. Y entonces su padre le dijo: está bien, te haré la princesa de los bosques, ¿verdad? Y le dio un arco y una flecha, ¿verdad? Diana la cazadora. Y entonces todos los hombres que salían al bosque, hoy nadie sale al bosque, ¿verdad, hermano? Todos vamos al Selectos a comprar la carne. Entonces ella sería como la deidad del Selectos, donde vamos a comprar la carne. Pero antes salían al bosque a cazar y guárdanos, Diana, de los peligros del bosque. Hoy, guárdanos, diosa Selectos, ¿verdad? Que no nos bajen la cartera aquí o que no nos engañe la de la caja. Porque como en la caja, le están pasando ahí a uno, ese es el peligro, ¿verdad? Y de repente uno, y apaga, y cuando llega a la casa, los frijoles, los naturas, los dejamos. Y la mujer se los cobró a uno. O le pasó dos veces algo. ¿Verdad que a veces ni se dan cuenta, hermano? Esos son los grandes peligros que hoy tenemos. Entonces antes era en el bosque donde salía la gente a buscar su comida. Esa era la gran diosa Diana de la naturaleza, y luego fue asociada con la luna, y a la diosa de la luna, y no sé qué, y no sé cuánto. Cada vez que pasaba de moda, me imagino yo algo, le asignaban otro valor. Así como los religiosos, cuando pasa de moda una cosa, van a otro, ¿verdad, hermano? Pastor, en una iglesia grandotota, ¿verdad? Vamos a invitar al cantante aquel Marino, creo que así se llama uno, ¿verdad, hermano? Marino, ¿verdad? Entonces dice: ¿qué? ¿Directiva? ¿Ustedes están locos? Pero pastor, él canta bien bonito. ¿Y qué importa? Ya pasó de moda. Hay que invitar a Jesús Adrián, que se parece al doctor Monterrosa, por narizón. Hay que invitar a uno que esté de moda. ¿Por qué, pastor? Pero Marino también es pastor, vamos a suponer que es pastor, también es pastor. Adrián también, y se llama Jesús, ¿verdad? Además, si decimos: va a estar Marino en la campaña, solo las viejitas de cuando se ocupaban cassette van a venir. Pero si decimos: va a estar Jesús Adrián, va a venir toda la gente, porque a él todos lo conocen, está de moda y tiene unas rolas bien buenas. Hasta los pastores hablan así. Está de moda. Las idolatrías. Y así van cambiando de figuras. Y todo eso se va asociando a la iglesia. Y de repente la iglesia es como una industria, como una organización o una empresa que necesita innovar. Ese es 3M. La compañía 3M necesita innovar. Y de repente hacen anuncios espectaculares cada diciembre y ponen unas decoraciones ¡wow! En las iglesias. Eso es Coca-Cola, hermano, el que hace anuncios espectaculares que tocan la fibra del corazón. La iglesia no, hermano, tiene un solo mensaje y no es de persuasión humana. Esos son elementos de persuasión religiosos, son elementos de persuasión de hombres que quieren convencer a la gente para que lleguen a sentarse a las bancas o a las sillas de su obra, de su iglesia, de su obra, repito, no de la obra de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que trae y convence al pecador, hermano. ¿O no? Es el Señor el que hace la obra. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, como Pablo lo hacía, enseñar la palabra, pero no andar persuadiendo a la gente. Venga, vuelva, ¿verdad? Recuerde que usted tiene una membresía. Yo recuerdo eso de las membresías, hermano, porque tengo una tía que sufrió con eso de la membresía.
hermana, la encontraron una vez en metro y nosotros, ay, qué amorosas las hermanas, ¿verdad? Y cuando las iba a abrazar mi pariente, ¿verdad? Le dio en el momento, ¿qué pasó con su membresía? Le dijeron. Yo estaba chamaco. Y eso es lo que a mí me confundía mucho en cuanto a estas iglesias y muchas otras. ¿Qué pasó? La membresía, la va a perder. ¿Qué le ha pasado? ¿Acaso nos ha quemado la pata yéndose a otra iglesia? Y eran unas ancianas que tenían hasta una tarde de té los sábados. Bueno, en ese tiempo no eran tan ancianas. Hoy sí ya son bien ancianas. Eran señoras que se reunían y la membresía. Y le dijeron, hermana, le vamos a tener que contar al pastor fulano que la vimos. Se la estaban amenazando. Y vamos a tener que decirle que le recordamos de su membresía. Y sonaba algo celestial. Membresía, no la pierdas, regresa a tu membresía y de tu banca, tu Navy Black, tu Black Chair, ¿verdad? Ahí está tu silla. Y entonces ella se fue frustrada y dijo, qué barbaridad. Se fijaron, quise saludarlas, abrazarlas, eran mis hermanas de té. Y todo su 2 minutos fue regañarme y recordarme la membresía. Nunca volvió a esa iglesia, nunca. De vez en cuando llegaba cuando habían bodas, y era porque le quedaba lejos y la habían pasado a una zona donde hay venta de drogas, y es una zona donde era bien solo hace muchos años, que no había hospitales, que no habían tantos centros comerciales. Esa iglesia quedó en un lugar donde para ella era peligroso en esa época, hermano. Y encontró una iglesia de la Misión Centroamericana más cerca de su casa, y ella dijo, para mí es lo mismo, para mí no hay ningún problema. Pero a veces nos enfocamos en ¿qué? En ese tipo de cosas, de mezclas. Veamos ahí el verso 28. Cuando oyeron estas cosas, ¿quiénes oyeron todas estas cosas que Demetrio estaba hablando, hermano? El sindicato o la cooperativa de artesanos de ídolos de Diana. La COADE, cooperativa de artesanos de COAIDE, algo así. Gritaron, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Mire lo que trae, hermano, este tipo de cosas, de economía, de negocio, de materialismo a la iglesia. Verso 29, la ciudad estaba llena de, ¿qué dice? ¿Qué palabra dice? Confusión. Ya, Satanás está contento. Donde hay confusión, Satanás está alegre. Donde hay desorden, Satanás está alegre. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Pobre Gayo y Aristarco, ni sabían por qué los estaban arrestando. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Y algunas autoridades le dijeron, no te acerques al teatro, la muchedumbre están como locos. 32. Unos pues gritaban una cosa y otros, ¿qué, hermano? ¿Sabían entonces siquiera cuál era el problema? ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra? Los que gritaban ni siquiera sabían por qué protestaban. ¿No le recuerda a usted a algunos que salen a protestar y a gritar en las calles? Y aquí estamos, ¿por qué? Por el agua. Que no era por el puente que nos construyen. Era el agua, hombre. Esa fue la vez pasada que nos trajeron, cuando nos dieron hamburguesa. Y hoy que nos van a dar, por cierto, vos podía campero. ¡Ah, sí, el agua! Y tan confusas la multitud de las masas, así son. Gritaban por una cosa y otros por otra, porque la concurrencia, verso 32, léalo por favor, hermano, estaba, ¿qué dice? Confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces, si ellos no sabían por qué se habían reunido, los habían llevado. Los habían llevado. ¿Quién era el interesado al final de todo? Un hombre, hermano, Demetrio. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Y entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos gritaron casi por 2 horas. Hermano, esto me llama la atención. Imagínense gente gritando por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Estos están locos.
estos están locos si nadie ha dicho nada de la tal Diana. Y si ellos la quieren ver grande, que la vean grande. O sea, Pablo ha estado enseñando, ¿qué, hermano? La palabra del Señor, el evangelio de Jesús. Él no ha estado atacando a Diana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Imagínense, hermanos, vamos de misioneros a un lugar donde veneran algo. ¿Qué veneran? No sé yo. Veneran a San Simón, por ponerle un ejemplo. O qué sé yo, veneran las cotuzas. Hay lugares, hermanos, donde se comen los chapulines, los saltamontes. ¿Ha visto los saltamontes? Hacen tacos de saltamón en la mañana, van con una red y agarran los saltamontes, los grillos pues, los chapulincitos, los agarran en los cultivos, en una red, y luego los fríen, les echan sal, pimienta, chile chipotle, chile campana, chile aquí, después quesillo, untan una tortilla con frijoles, agarran todo el montón de chapulines, se los ponen, tome. Imagine usted un misionero ahí, ¿verdad?, en esa región de los chapulines, y le sale ¡qué asco, guácala! Hermanos, si eso es lo que ellos comen, no, ahí ni tanto que lo veneren, lo aman, les da proteínas, ellos les gusta esa comida, y usted se pone a hablar de eso. ¿Qué cree que va a pasar como misionero? Mire lo que hermano Teo dice que es misionero. Ahora, hermano, Pablo había aprendido, Pablo sabía, no, yo no estoy hablando de la tal Diana, ahí déjelas, yo estoy hablando del mensaje, este mensaje es el que convence. Ese es el problema. Por 2 horas gritando. Entonces el secretario del juzgado, mire lo que pasó, hermano, ¿quién tuvo que venir a resolver el problema? El secretario del juzgado, 35. El escribano, es el secretario del juzgado, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os calméis, que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, tranquilos. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Nadie los ha oído a ellos hablar mal de la tal diosa Diana. No son sacrílegos ni blasfemadores. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, mire, hermano, el secretario del juzgado conocía a Demetrio y a los de la cooperativa de artesanos de ídolos de Diana. Él sabía cuál es el problema, que si este Demetrio sus ganancias han bajado, ese es el problema de él. Y si tiene pleito, acúsese ante las audiencias. Ahí está el juzgado, ve. Vayan al juzgado, siga el debido proceso. Ahí están los jueces, pero no de esta manera. Hermano, a mí me llama la atención que en nuestras sociedades, que en nuestros países, la gente acusa y le da culpa a los demás sin haberlo juzgado. Es más, dejémoslo juzgados porque nosotros no somos abogados ni pretendemos serlo, ¿verdad, hermano? Pero muchas veces juzgamos a los pastores y a las iglesias sin ser nosotros jueces, ¿verdad, hermano? Y decimos, mira, no, yo no voy a esos pastores. Hacen esto, dicen aquello. Y empezamos a juzgar sin saber, sin conocer. O dicen que los pastores hicieron esto, hicieron aquello. Hermano, no nos corresponde a nosotros eso. Pablo dice que nosotros no somos jueces. Pablo enseña en Corintios que los jueces humanos ni siquiera son jueces tampoco. A él no lo puede juzgar ningún tribunal humano. No lo pueden juzgar los hermanos de la iglesia, que son peores que él. Pablo dice, ni yo mismo me puedo juzgar, el único que juzga es, ¿quién, hermano? Dios. ¿Quién es el único que puede impartir justicia? Dios. Así que él entiende eso. Pero el escribano dice en el verso 30,
Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Y ahí paró el problema. Ahí paró todo el relajo. Hoy día, amados hermanos, las cosas están, parece como antes. Están dependientes de ciertas cosas, principalmente de las finanzas. Las iglesias tienen una visión muy material de cómo se maneja la iglesia. Si alguien se siente atentado en sus finanzas, parece que los que son culpables o supuestos culpables de eso son herejes. En otras palabras, ¿quién no se ha ido de una iglesia por múltiples razones? Como la razón de mi tía, por ejemplo, ¿verdad? Se fue de la iglesia porque le quedaba lejos y ella sola no podía ir ahí, no había transporte en esa época para ir a ese lugar. Esa fue la razón. Ahora, imagínense el que está viendo la iglesia como un negocio, como una fuente de ingresos, de administración. Dice, todos los que se van están en contra de la obra del Señor aquí. No, hermano, lo que él siente es que sus finanzas pueden bajar, ¿verdad? Y ven a los que se van, no como que el Señor los guió a una iglesia más cerca. El Señor los guió a un pasto más verde, porque quizás este pastor solo zacate viejo estaba dando. Hermano, imagínese una ovejita que le gusta el pasto y de repente solo pasto viejo recibe. ¿Qué hace la ovejita si ve pasto verde por ahí? No, dígame, hermano, ¿qué hace? Busque el pasto verde. Yo como pastor debo preocuparme por dar palabra fresca. Amén, hermano. Eso es todo. Yo tengo un amigo pastor que se preocupaba porque tuvo que dejar la iglesia. Eso es una herejía en otras iglesias. En otros ministerios o congregaciones, que un pastor deje una iglesia es una herejía. Uy, ¿cómo el siervo ha dejado la obra? Mano, tranquilo. Dios es el que guía la vida de él. Usted no lo juzgue. Pero este hombre me decía, ay, ¿qué irá a pasar con la congregación? ¿Qué irá a pasar con la gente que quedó allí? Las ovejas, le decía yo. Sí, me decía. Adivine, le dije. ¿Qué cree que pasa, hermano? Si una oveja de repente, el pastor se fue y la puerta está abierta y ve pasto ahí en el otro redil, ¿qué hace la oveja? Se va para el redil donde hay pasto. ¿Quién es el dueño de toda la obra? ¿Quién es el dueño de toda la hacienda donde están todos los rediles? Es el Señor. Nosotros no somos dueños y ahí eso pasa. Pero algunos ven como herejía que alguien se vaya. Uy, hermano, ese hermano está haciendo daño. Ese hermano está siendo usado por Satanás. Y así dicen algunos. No, tranquilo. Lo que pasa es que tenemos mucho enfoque en las finanzas. Se ataca al supuesto culpable con todo el poder de la organización y de la administración. Si es posible, van a sacar un anuncio en la radio cristiana. Si usted alguna vez es llamado por el doctor David Monterrosa, no le haga caso, él ya no pertenece a nuestra organización. Como yo veo en el periódico cuando sale la foto de uno que dice, si el señor Gustavo Becker le llama, porque sé que nadie se llama así aquí, en Salvador, es un poeta, Gustavo Adolfo Becker le llama, entonces no le hagan caso, él ya no pertenece a nuestra organización, le van a dar dinero. Llamen y denúncienlo, si él trata de hacer algo al teléfono tal. Pero a veces en la iglesia, hermano, todo el poder de la organización y de la administración va contra algunos que se van por cualquier causa o porque si se sienten amenazas a sus finanzas. Dejamos de confiar en el poder de Dios. Dejamos de pensar como Job. Hermano, ¿qué pasa si un día un terremoto nos bota a nuestra iglesia? ¿Qué pasa si algún daño ocurre en algunas de nuestras familias? ¿Qué pasa si perdemos el trabajo? El negocio se nos quema. Y de repente estamos todos enfermos y debilitados, con úlceras, cánceres, con lepra, se nos cae el pelo. Hermano,
No podemos tolerar ninguna comida, llegamos a pesar 90 libras. Algunos ya pesan 90 libras, usted no. Me refiero a los que pesamos más. Y decimos, Dios no es Dios. Entonces, mire lo que ha pasado. Y esta obra, ¿verdad? Quizás entonces el enemigo ganó la batalla, ¿verdad, hermano? ¿Pensó eso Job? ¿Habló Job contra Dios por haberlo perdido todo? Entonces nosotros deberíamos pensar como Job. Un día puede ser que perdamos, hermano, todo, pero nunca perdamos la fe. Nunca perdamos la confianza en un Dios poderoso. Pablo, como ciudadano romano, tenía esa ventaja de que no lo podían acusar sin causa y tenía que ser acusado ante un tribunal en ese suceso. Ahora, hermano, Dios aún tiene para nosotros muchas cosas en la vida, como las tenías para Pablo. Pablo tenía una misión aún que cumplir, muchas cartas que escribir y muchas almas que ganar. Pablo pudo haber muerto en el viaje anterior a pedradas. Nosotros podíamos haber fracasado hace mucho tiempo y tener problemas hace mucho tiempo, y si los tenemos, hermano, entendamos, Dios nos va a sacar adelante. Al final, la bendición que vamos a recibir es mucho más grande, que no se puede contar con riquezas humanas, porque los tesoros de gracia, los tesoros de gloria, los tesoros eternos, las coronas que el Señor tiene preparadas para nosotros, no son comparables con ninguna riqueza humana y material. Hermano, que nuestro enfoque siempre sea el Evangelio de Jesús, el reino de Dios, la palabra del Señor predicada. Gracias le damos en esta hora. Renuévame, Señor.